Ya estamos de vuelta. Con nuestra maquinaria tecnológica perfectamente aceitada. Estás escuchando Desarrolla Tech. ¿Tienes problemas financieros? ¿Necesitas asesoría para iniciar tu negocio? Deja que nuestros especialistas te orienten. Esto es Salud Financiera. Con Darío Arce. Ya estamos de regreso, estamos con el contador Darío Arce, quien es parte de la sindicatura que opera en el Instituto Tecnológico Superior de la Sierra Norte de Puebla. Contador, bienvenido. Nos traes el tema ahora a la mesa, reformas fiscales 2011. ¿Qué tenemos para el siguiente año? Bueno, buenas tardes a todos. Estamos aquí una vez más con el gusto de siempre, desde el 105.3 del FM, que pues esperemos cada vez, y yo estoy seguro, cada vez más gente nos escucha, y creo que eso es bueno. La cultura siempre es bueno difundir, la verdad, creo que es muy bueno. Y pues prácticamente vamos a comenzar, los siguientes programas estaremos manejando lo que son las iniciativas de reforma fiscal para el ejercicio 2011. Hay algunas cosas importantes que hay que recalcar y hay que tomar muy en cuenta, ya sea que usted quien me está escuchando tenga negocio o no lo tenga, es bien importante ciertas reformas. Si bien es cierto que la famosa reforma fiscal integral no se ha dado como tal, también la estábamos esperando con ansia y no llegó. Esperemos que el próximo año realmente se den cambios de fondo y no solo de forma, y no solo se maquillen los impuestos en nuestro país, sino que pues mejore la situación para muchas personas que sí están como contribuyentes cautivos y aportan parte de sus ingresos para el gasto público. Y bueno, pues vamos a manejar algo de reforma fiscal 2011 y comenzaremos diciendo que el pasado 8 de septiembre de este ejercicio, el Ejecutivo Federal pues presentó al Congreso de la Unión la iniciativa de Ley de Ingresos. El proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011 y también los criterios generales de política económica correspondiente. El Ejecutivo Federal estima que la economía mexicana tendrá un incremento del PIB del 4.5%. Para este ejercicio. Cerrando el 2010 se espera tener un 4.5% y para el 2011 lamentablemente las expectativas son menores. Únicamente hay expectativas de crecimiento del 3.8%. ¿Qué quiere decir esto en términos literales para todos nosotros como mexicanos? Que el panorama es difícil en materia económica. Y si lo traducimos ya al lenguaje coloquial, pues que va a haber poco empleo, que no va a haber grandes capitales que inviertan en nuestro país, que va a haber un poco de recesión y que la inflación va a alcanzar niveles del 3%. Esto es lo que lamentablemente no nos va a permitir que se desarrolle nuestro país como quisiéramos o despuntara como nosotros quisiéramos. Y bueno, también se prevé que el precio promedio de referencia para la mezcla mexicana de petróleo crudo, considerado para el presupuesto 2011, es de $63 por barril. Esta expectativa y esta tendencia la vemos un poquito ambiciosa quizá debido a cómo se han comportado los mercados, no solo bursátiles, sino los mercados petroleros en el mundo. Sabemos que la mezcla mexicana es una mezcla pobre en comparación con el West Texas, por ejemplo, que es el petróleo norteamericano y que tiene un valor más alto de cotización en el mismo. Entonces, bueno, recordemos también que en ejercicios pasados había más derrama económica y se distribuía desde el centralismo, se distribuía a los estados más derrama económica, es decir, había más recurso y con eso los estados podían hacer más. Por ejemplo, mencionamos el ramo 33, se podía construir obra, infraestructura hidráulica, caminos, puentes. Ahora se va a ver un poquito limitado y restringido debido a que las reservas petroleras que van a haber no se van a ver tan favorecidas debido a que no es tan ambicioso el precio de $63 por barril. Entonces se vuelve quizá también un poquito problemático el sentido de que no va a haber divisas por este concepto para que se puedan hacer más cosas. Y si lo relacionamos con una economía doméstica, ¿qué es lo que pasa? Es como si nosotros en nuestra casa tuviéramos 10,000 pesos mensuales y de repente los ingresos que tuviéramos se ven afectados y se ven reducidos y que ya no tuviéramos esos 10,000, que ahora nada más tuviéramos 7,000 y tendríamos que hacer lo mismo
o más, que sería la expectativa realmente económica, con esos mismos 7,000 pesos, pero sabemos que es difícil, casi imposible. Y aparte si pediste prestado, ¿no? No, también, hay que prever. Bueno, también eso pasa en la economía nacional, ¿no? De hecho, también, fíjate, Julio, lo que tú mencionas es importante porque de este dinero por entrada de divisas, entre muchos otros conceptos que maneja la ley de ingresos, el cual el primer apartado es por captación de dinero para el Estado, es concepto de ISR, de impuesto sobre la renta. Entonces, se tiene que contemplar precisamente también el pago de la deuda externa. Entonces es bien importante, o sea, imagínate todo lo que tienes que hacer como país para brindarle seguridad social a los empleados, para brindar, o sea, hablando de seguridad social es hablar de proporcionar IMSS, por ejemplo, ISTEP, etcétera. Tienes que proporcionar apertura de caminos, agua, seguridad pública, educación, entre una larga fila o conceptos que tienes que manejar con tu Estado, con tu dinero, como Estado. Y ahora, si a eso le anexas que tienes que pagar la deuda, que la deuda no es nada, digamos, que se va a pagar a corto plazo, se dice por ahí, los economistas manejan que la deuda que México tiene está obligada a pagarla, haz de cuenta, por así de sencillito decirlo, los hijos de tus hijos, y seguirá habiendo endeudamiento. Y no se va a poder pagar. Se vuelve lamentablemente tremendo el lastre de cargar con lo que se maneja como deuda externa. Y sobre todo porque está en dólares. Y vemos que la paridad cambiaria peso-dólar cada día está más dispar esa paridad, ¿no? Donde vemos niveles de 13.48, hasta a veces ha llegado a 14 pesos, ¿no? Niveles alarmantes cuando la situación económica prevaleciente a nivel mundial, o en este caso de nuestro país, con el vecino país del norte, debería de manejarla cuando mucho a 13 pesos. Había habido momentos en que ha estado a 10, que está excelente. O sea, 10 pesos por $1, bueno, como que se comienza a nivelar la cosa, ¿no? Y sobre todo para las empresas que tienen deudas en dólares. Entonces, $20, por ejemplo, de deuda son $20 y lo seguirán siendo hasta el próximo año si tú tienes una deuda en dólares de 20 pesos. Pero el problema está en que tú tienes que cambiar tus pesos por el dólar. Y si ahorita está en 13.48, por ejemplo, para ese entonces, cuando tú lo tienes que pagar y tienes que convertir tus pesos a dólares, el problema es que quizá está a 16 pesos. Entonces se vuelve el problema económico para las empresas. Y bueno, este paquete económico para el 2011 estima un crecimiento a los ingresos que percibirá la Federación solo en un 3.9% con respecto a este ejercicio del 2010. Aunque no propone modificaciones sustantivas a la legislación, normatividad y procedimientos que rigen el marco actual fiscal, ni considera tampoco la creación de nuevos impuestos. Esto creo que sí es por lo menos de aplaudirse. Si no te van a quitar impuestos, por lo menos que no te pongan más. O que de alguna manera no suban las tasas impositivas, ¿no? Se tenía por ahí la propuesta sobre la mesa en el Congreso y por parte del PRI precisamente de la disminución del impuesto al valor agregado, del famoso IVA. Recordemos que el año pasado estaba a tasa del 15, se incrementó a tasa del 16 y se estaba proponiendo por parte del PRI la reducción del impuesto un punto porcentual. Bajarlo de nuevo. Volverlo a dejar al 15%, que bueno, si nosotros decimos, bueno, es 1%, ¿qué puede afectar? Si eso lo multiplicamos por los millones de consumidores que hay, por los productos que están grabados con IVA y hacemos un cálculo mensual, vemos que son cantidades de millones de pesos. Y que de alguna manera, si bien es cierto que este dinero se va o lo recauda el Estado para contribuir a la obra pública y al desarrollo y sustentación de lo que es la economía en general, también es cierto que nos pega el IVA porque al ser un impuesto indirecto nos pega a los que menos tenemos. Lo paga realmente el consumidor final, quien no puede recuperarlo, lamentablemente. Era algo así como la tenencia, ¿no? Era la propuesta que iban a eliminar la tenencia. De hecho, la tenencia para este ejercicio 2010 está eliminada. Pero ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con el concepto, porque la tenencia se elimina únicamente para vehículos de año modelo 2010, es decir, para vehículos nuevos. Entonces, la exención, por ejemplo, no abarca que tú tengas un vehículo de hace 3 años y que digas, no, pues ya me exentaron de la tenencia, ¿no? La tienes que pagar, es únicamente para años modelo 2010, es decir, vehículos nuevos. Inclusive sabemos que en el ejercicio 2010 tú puedes adquirir un vehículo año modelo 2011. Entonces, esos vehículos son los que entran para esta disposición. Y inclusive, hay vehículos que salen de la tenencia federal de 10 años para atrás. Sabemos que hay un tabulador que te manejan que tu vehículo año modelo de la fecha a 10 años para atrás paga tenencias pesadas, ¿no? O sea, tenencias caras. Después que sales de la tabla, pagas lo que se llaman en algunos estados derechos. Y aquí es una tenencia estatal.
Eso es lo que realmente a lo mejor se debería de eliminar, pero hay un problema, ¿no? Es como, vamos a relacionarlo rápidamente con una economía doméstica. Tú dices, bueno, estoy percibiendo de una renta, de una cortina que yo tengo, y lo meto al gasto familiar, 2,000 pesos. Si se dijera que ya no vas a cobrar esa renta, ya no tendrías esos 2,000 pesos. Y si esos 2,000 pesos los estabas destinando para pagar una letra de una televisión, por ejemplo, se me ocurre por decir algo, pues ahora te metes en un problema y dices, ya no voy a percibir ese dinero de la renta, ahora ¿con qué voy a pagar los 2,000 pesos de la letra de la televisión? Eso mismo pasa a nivel macroeconómico. Entonces se vuelve complejo el asunto porque el Estado cuenta con menos dinero. Si de por sí conozco comunidades que están pidiendo desde hace 5 años, por ejemplo, un camino porque no lo tienen, o que gente que quiere o que pide que se pavimenten las calles y no hay porque no hay recurso para el ramo 33, que es para obra pública municipal. Si no hay dinero, si no había dinero de por sí, ¿cómo lo vas a hacer? Y si no hay todavía a futuro o va a haber menos, ¿cómo se va a proporcionar este servicio a la ciudadanía? Y es lo preocupante, porque habría que canalizar quizá de una manera más adecuada, más eficiente, más eficaz en lo que es la percepción del ingreso que da los impuestos. Entonces se está gastando también mucho en seguridad pública, en armamento, en equipamiento, en contratar nuevo personal, debido a la situación de seguridad del país. Es bien cierto, se están invirtiendo millones y millones de pesos, pero bueno, creo que también no hay que descuidar otros conceptos, ¿no? Como la educación, que también es un aspecto básico en nuestro país. La ciencia y la tecnología. También, ciencia y tecnología, como la que brinda el tecnológico, por ejemplo. Muy bien, pues Darío, muchísimas gracias, como siempre, por estar aquí en Desarrolla Tech. Y bueno, pues en los demás programas seguiremos hablando más de esta reforma fiscal, que bueno, Para el le falta mucho todavía, ¿no? Pues sí, vamos a ir manejando algunos aspectos importantes que, vuelvo a repetir, aunque no se tenga un negocio, nos pueden beneficiar o perjudicar en algunos casos. Y bueno, las seguiremos dando con mucho gusto en las siguientes sesiones. Muy bien, y también quienes tengan dudas, quienes requieran de asesorías, también pueden contactar a Darío Arce. Sí, por supuesto. Bueno, los servicios que presta un servidor son totalmente gratuitos, siempre y cuando se den en el tecnológico. Ahí sí son gratuitos, no hay ningún problema. Y bueno, alguna asesoría, alguna consulta, alguna inquietud inclusive que se pudiera tener, con mucho gusto lo podemos canalizar a las autoridades correspondientes para que se le dé seguimiento, y sobre todo si alguien tiene alguna consulta técnica o una consulta especializada, pues con mucho gusto estamos para servirles y para apoyar en lo que se pueda a toda la ciudadanía de Zacatlán. Muy bien. Muchísimas gracias, contador, gracias por estar aquí en Desarrolla Tech. Nosotros vamos a hacer una pausa, no sin antes recordarles nuestra línea telefónica 975-3844. Y también sus mensajes de texto con dudas y bueno, pues con todo lo que usted quiera aportar para este programa al 797-100-8778. Una pausa y volvemos. Ya vuelve Desarrolla Tech. Vamos a aceitar los engranes de nuestro programa. Vamos a aceitar los engranes de nuestro programa. No le cambies, lo que sigue estará buenísimo.